¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Esta ocasión seguiremos con un tutorial más, pero veremos infografías sobre la comunicación SPI. Bueno, encontramos una definición muy ligera que nos parece importante compartir con usted, donde tenemos las divisiones de los tipos de comunicaciones. Cuando se habló de la comunicación UART, ya vimos que existe la comunicación serial síncrona y asíncrona, ¿no? Como vemos en pantalla, dentro de las síncronas tenemos lo que es el SPI, I2C y SM-Bus. Y las asíncronas son el UART, USB, Ethernet, CAN, LIN y RDA. Son de las más comunes. Entonces, este tipo de comunicaciones son utilizados para comunicar circuitos integrados pues, dentro de un mismo equipo. Si dan cuenta, los síncronos no requieren adaptación eléctrica, excepto alguna resistencia pull-up para conectar los distintos circuitos de voltaje. Muchos de los dispositivos que tenemos son convertidores analógico digital, digital analógico, memorias, algunos adaptadores de señal, entre otros, ¿no? Entonces la comunicación SPI es una comunicación serial de periféricos, ¿no? Vamos a comunicarnos mediante dos pines con algún otro dispositivo, ¿ok? Para que se entienda más claro, está compuesto por esto, lo que es el SPI Master y el SPI esclavo. A diferencia de lo que es la comunicación UART, donde, por ejemplo, ahí podíamos tener estas tres líneas, ¿no? Que sería el reloj, que era el de sincronización, el RX y TX, por decir un ejemplo. Pero aquí agregamos en el SPI este pin que es Slave Select, que es para seleccionar el esclavo. Únicamente para comunicarnos necesitamos estas señales que son la señal de reloj, MOSI y MISO. MOSI significa Master Output, Slave Input, y MISO significa Master Input, Slave Output. Es decir, si mi Master es el que tengo en colores, el del lado izquierdo de color amarillo, entonces cuando yo quiera mandar un dato del maestro al esclavo, tiene que ir de la línea MOSI a la línea MOSI. Y cuando yo quiera reenviar un dato del esclavo al maestro, es al revés. Ok, entonces ahí es Master Input, Slave Output. Aquí lo manda y este lo recibe. La señal de reloj como la de Chip Select van conectadas a un pin. Ok, aquí tenemos los tipos de comunicaciones SPI que puede haber. Si se dan cuenta, aquí yo tengo tres dispositivos esclavos donde mi maestro tiene esos mismos tres dispositivos esclavos. Quiere decir que el maestro posee el control de la señal de reloj, la salida de datos y la entrada de datos. Sí, y ustedes pueden observar que la entrada de datos, que estos tres pines son comunes entre cada esclavo. Cuando yo quiero hablar, por ejemplo, con el esclavo 1, entonces activo mi señal del esclavo 1 del Slave Select para saber que le estoy hablando a este dispositivo. Esto nos ayuda mucho porque podemos tener comunicaciones con varios dispositivos donde el límite pues va a ser el número de pines que tengamos disponibles, ya que eso solamente es el Slave Select, ¿ok? Hay otro tipo de comunicación SPI donde está concatenado un esclavo con otro. Es decir, si se dan cuenta, este Master Input Slave Output se lo manda a otro esclavo, a su vez se lo manda a otro esclavo y la respuesta ya llega al microcontrolador. ¿Okay? Son dos tipos de comunicaciones comunes, pero el del lado izquierdo es el que se utiliza más en todas las aplicaciones. ¿Cómo viene la estructura de datos? Como ya lo comentamos, viene gobernada por un reloj y el dato. Si se dan cuenta, en el reloj, cada que yo tengo un pulso, un ciclo completo, que va de alto a alto, aquí es donde entra el dato. Y lo mismo, mando otro ciclo y en el punto
donde ya otra vez está en flanco de subida, voy a leer el dato y se aprecia de esta manera. Aquí nosotros estamos enviando un byte que contiene el dato 01010101 y el reloj está sincronizado junto con la transmisión de datos. ¿Okay? Esa es la manera general en que nosotros vamos a poder observar tanto los datos de salida como los datos de entrada. Esta estructura nosotros vamos a empezar a observarla mucho en hojas de datos de algunos dispositivos, donde aquí nos indican cuál es la importancia, aquí no está indicado, pero aquí sí cuál es la importancia del chip select, ¿no? O el slave select. La gran mayoría de los dispositivos funciona en su chip select como altivo bajo, que quiere decir que el estado de reposo es un estado alto y el estado activo es un estado bajo. Si se dan cuenta, esta gráfica nos indica cómo es que tiene que ir mandando los datos. El esclavo o el maestro, según sea el caso, en este caso sería el esclavo, no va a responder los datos hasta que su señal de chip select sea estable. Ya que se dan cuenta, la gráfica empieza en este punto. Este es el SDI, que es el Slave Data Input, quiere decir que este va a ser un dato de entrada. Pensemos que este es de algún dispositivo. Aquí nos dice que tenemos un registro de 8 bits y este otro registro que puede ser alguna dirección de memoria o algo así. Y nos indica, cuando veamos este tipo de gráficas que parecen hexágonos, significa que este puede ser o un estado bajo o un estado alto, según sea el caso. Y si se dan cuenta, se va a leer cada que tenemos el ciclo de reloj. Esto también es indicado en la hoja de datos, ¿no? Entonces aquí el procedimiento será activar el chip select y empezar a generar las señales de reloj para el intercambio de datos. Lo vemos nuevamente en otro ejemplo donde nos dice el reloj, la señal de reloj, que tiene que ser de alto a bajo, como lo vimos en la imagen anterior, y aquí vamos enviando los datos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una señal de maestro del controller al periférico y del periférico al controller. Dense cuenta que aquí yo estoy enviando un 53 en hexadecimal. La señal de reloj me indica, esta es la señal de datos, ¿no? Nosotros la veremos así si metemos en un osciloscopio o en algún analizador de datos. Aquí el reloj es el que sincroniza los datos, se envían, tenemos un tiempo de espera y nuevamente ejecutamos el ciclo del reloj para poder tener la respuesta. Y esta es la respuesta del periférico. Nos está mandando una F y como pueden observar, este intercambio de datos ocurre mientras el chip select está en estado bajo. Es lo que comentábamos hace un momento. Aquí este tipo de gráficas van a ser muy comunes que las encontremos en lo que son en todas las hojas de datos de los dispositivos que funcionan mediante un protocolo SPI. La señal de reloj, el master output, slave input, master input, slave output. Recordemos que estos son datos que pueden ser altos o bajos, y aquí los ciclos de reloj nos dicen en qué punto es donde se ejecuta la lectura. ¿Okay? En este caso funciona nuevamente bajo un estado bajo, el chip select. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería el dispositivo DS1302, que es un reloj en tiempo real. Aquí nos indica cómo tiene que ser la lectura y la escritura. A diferencia de otros dispositivos, este reloj en tiempo real va a funcionar cuando su señal de chip select esté en alto. Como les comentaba, la gran mayoría son en bajo, pero este es único que seleccioné, ya que es de los pocos que he encontrado que funcionan bajo un protocolo SPI con su chip select en estado alto. Entonces aquí viene lo que es la habilitación del chip select y tiene que ir el reloj sincronizado. ¿Okay?
Entonces aquí viene la lectura. Aquí nos dice que este registro puede ser de lectura o de escritura, y estas direcciones vienen descritas en lo que es todo la hoja de datos, y este es el byte que vamos a tener de regreso. Si se dan cuenta, aquí dice que nosotros enviamos, con la flecha sin dice que enviamos el dato y esperamos el dato de vuelta. Yo voy a poner una dirección y me va a regresar un dato. Cuando yo quiero escribir, la diferencia, o sea, la gráfica sigue siendo muy similar. Simplemente yo escribo, ejecuto la escritura y ejecuto también la escritura de los 8 bytes de la dirección a escribir. ¿Ok? Todos los detalles siempre se encuentran dentro de la hoja de datos, pero las gráficas, como les comentaba, son muy similares. Esta es otra gráfica de un MAX 31855, que este tipo de dispositivo es un adaptador de termopar a digital. Si se dan cuenta, aquí funciona con el chip select en estado bajo, mi señal de reloj viene igual, y aquí me va a mandar del bit 0 al bit 31, quiere decir que me está mandando 4 bytes, pero es igual, estos bytes pueden ser, si se dan cuenta, el 31 y lo que es el 1 solo son bajos, pero los otros pueden ser o altos o bajos según la descripción que tengamos dentro de nuestra hoja de datos. ¿Okay? Y por último vamos a revisar la estructura de datos de un MSP41XX, que es esta familia de periféricos, son potenciómetros digitales. ¿Okay? La gráfica la tomamos igual en lo que es la hoja de datos, donde nos explica el funcionamiento. Nuevamente tenemos la señal de chip select, donde nos indica que funciona en estado bajo, la señal de reloj, y aquí nos indica, por ejemplo, que el dato siempre es latchado en el rising edge, quiere decir en el estado de subida. En este punto es donde se envía el dato. ¿Ok? A diferencia de este punto, que es cuando ya vamos a escribir el dato después del falling edge. O sea, estas son algunas diferencias que podemos tener tanto para escritura o para lectura. ¿Okay? Entonces aquí viene igual el chip select, datos y cuál va a ser la señal, ¿no? Señal de entrada y señal de salida. ¿Ok? Entonces de esta manera nosotros podemos empezar a familiarizarnos con la estructura de datos, que es esta principalmente, donde va a ser algo sencillo entender cómo es el ciclo de flujo de datos de un programa, de un periférico, ¿no? Lo veremos más adelante en un ejemplo práctico donde se conocerá de manera muy sencilla cómo funciona el protocolo SPI. ¿Ok? Pues espero que haya sido clara esta información que comparto con ustedes y nos vemos en la próxima entrega. Gracias.